Este es otro video tutorial de RTA Design. Aquí en este haremos énfasis en cómo renderizar. Entonces los temas a tratar son: vamos a contar y a configurar las piezas, aplicar los materiales, crear un ambiente, generar el render y guardar o cambiar las vistas. Entonces aquí vemos que tenemos nuestra modelación ya lista. Entonces lo primero que todo que vamos a aprender es a manejar las cotas. Por lo tanto, vamos a tener aquí la pieza, aquí la podemos ver en las diferentes vistas y seleccionamos cota lineal. La cota lineal nos sirve para generar las cotas en un solo sentido, como en X y Y. Aquí vemos las diferentes opciones de cotas, pero acá ya solamente vamos a trabajar con la que es lineal, ya que en la mayoría de los muebles tipo RTA se manejan elementos rectos. Entonces la función es poner de un punto hacia otro punto y vemos el tamaño de la cota. El tamaño es muy pequeño, por lo tanto vamos a ir a configurar la cota. Vemos el engranaje con la cota, y la primera opción que nos da es la de tamaño. Ahí podemos darle entre 20 o 30 el tamaño que se desee. Entonces después de ponerla le damos a aceptar y vemos que la cota ha aumentado de tamaño. Lo podemos seleccionar así como cualquier otro elemento que tengamos en el área, funciona como cualquier objeto. Aquí la tenemos horizontal y ahora vamos a desarrollarla en la parte vertical. Vemos que según lo que seleccionemos ya se va a acercar al punto más cercano de importancia y va a generar la cota. En este caso estamos trabajando entre las esquinas. Como pueden ver, las puedo borrar normal, como si fuera cualquier otro objeto. Acá vamos a hacer las cotas entre los centros, ya que es muy importante ver cuánto es la distancia entre las perforaciones de cada mueble. Cada perforación va en la mitad del centro de la pieza, por lo tanto la cota debe ir entre los centros de cada recuadro, de cada tablero. Entonces, ya vamos a empezar con la parte de renderizado. Aquí vemos la herramienta render. Esta de render es un render básico que genera Rhino. Como podemos ver, no tiene nada de relación con la realidad. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Vamos a configurar. Primero que todo, vamos a crear los materiales. En los materiales hay varias opciones de creación. Vamos a darle clic derecho y seleccionar las piezas que ya tengan materiales listos. Bueno, como lo es las patas de la mesa. Uno ya es para crearlo, entonces podemos utilizar los que ya están ahí y cambiarles el nombre. Otro es tomar uno nuevo y hacerlo. Vamos a configurar el que ya tenemos. Metemos en color, en la M, y vamos a configurar todo esto. Para crear una textura real se necesita un material de una imagen que genere ese tipo de textura. Ahí la estábamos buscando, entonces vamos a buscarla en nuestra base de datos de las texturas de RTA. La más común que se utiliza se llama Wenge. Este Wenge la vamos a utilizar y vamos a configurarle la oscuridad o la luminosidad, que es el multiplier. En esta se le reduce, y acá tenemos que multiplicar la textura para que no se noten tanto las vetas, para que dé un estilo real. Hay que tener mucho cuidado cuál es vertical y cuál es horizontal, porque muchas veces la beta te va a quedar cruzada o se multiplica de forma errónea. Ahí vemos que quedó de forma errónea, entonces cuadramos para que nos quede totalmente diferente a como la teníamos. Ahora ya la tenemos lista. Ya tenemos el color de la textura, ya tenemos que es aumentarle el brillo, ponerle el brillo realista, porque todos los materiales tienen un modo de reflexión. Esta reflexión la aumentamos, la mayor reflexión es 1, la menor es 0. Entonces para la madera está entre 0.6 y 0.7. Ya vemos que aquí genera una especie de brillo o reflejo en el material. Podemos aumentarla o reducirla según el material en sí, que hay unos que generan mucho más brillo. Aquí ya aumentamos como si fuera un plástico. Aquí tenemos que reducirle
para generar la opacidad un poco más tenue. Entonces ya después de tener esto, ya podemos seleccionar todas las piezas, darle clic derecho y Apply. Aquí le hicimos aplicar en todas las piezas que hemos seleccionado. Si le damos clic derecho en seleccionar los elementos, ya vemos que se tiene el material. En el renderizado vemos que ya aplicó el material como lo deseábamos. Pero ¿qué pasa? Queda muy diferente a la realidad. Entonces vamos a opciones de renderizado. En estas opciones de renderizado hay que configurar primero el ambiente. El ambiente se carga. Tenemos varios ambientes. Los que vamos a manejar son IRMap. Estos se utilizan según la calidad que se desea. Entonces en Low, Medium, High o Very High y también Very Low las podemos seleccionar. Para este caso utilizamos una intermedia. Entonces vamos al menú de opciones y ahí vemos en qué tipo de salida queremos el render. Tenemos varios tamaños. Para un buen tamaño, una buena calidad, se recomienda tener los últimos dos o entre los tres últimos, podría estar bien. Ahora aquí vemos que ya tenemos seleccionado el ambiente sin ninguna otra configuración. Vemos que ya se acerca más a la realidad con la textura de la madera y una iluminación global que enfoca mucho más a la realidad. Pero este, aunque ya está cerca mucho, todavía no está listo. Tenemos que configurar otros elementos. Primero que todo hay que ponerle una sombra y la sombra se genera con el piso. El V-Ray Plane nos ayuda para crear un piso infinito durante toda la modelación. Este también funciona como un objeto, podemos desplazarlo y moverlo, agrandarlo, hacerle de todo como cualquier pieza en Rhino. Entonces tenemos el piso, al piso también hay que agregarle un material y una luz. Entonces para generar la sombra tenemos que generar una luz, y la luz la más normal y la más fácil de utilizar es la cuadrada. Esta cuadrada te va a generar una luz envolvente como si fuera un cuarto. Entonces ahí tenemos la luz, pero hay que darle sus propiedades. Para manejar las propiedades de la luz tenemos que entrar al menú de sus propiedades con la ruedita de colores en las propiedades de objeto. Como les he dicho, esta luz también se puede mover como cualquier objeto, pero para configurar sus propiedades hay que pasar al menú de luz. Podemos encenderla o apagarla, configurar su color o su intensidad. Ahí, entre la luz se puede manejar entre 0.4, 0.6, 0.7 para darle según la potencia. Eso varía mucho entre los diferentes ambientes y render que se manejen. Para la sombra le dejamos en vías alrededor de 30. Entonces ya tenemos las propiedades, vamos a generar el render. Vemos que este ya tiene el piso con su sombra. Acá vemos que ya genera un render más realista, acorde a lo que se necesita en el pedido. Genera una sombra, genera un ambiente envolvente en el cual nos demuestra cómo va a ser el mueble en realidad. Ahora, ya cuando tenemos el mueble hay que guardar esta imagen. Esta imagen es mejor guardarla en JPG. En JPG para que cuando se vaya a imprimir los colores tengan mayor relación a lo que es la vida real. Y ponemos el mueble, el nombre del mueble completo. Por lo general se pone qué tipo de render es. Este es un render básico, entonces solamente vamos a dejar el nombre completo del mueble solo. Si fuera otro ambiente se pone ambientado o se pone un nombre especial. Ahora vamos a empezar a guardar las vistas. ¿Cómo se guarda una vista? Acá tenemos el nombre de la vista y con clic derecho se despliega un menú. Acá tenemos esta opción de las vistas guardadas o el nombre de la vista. En vistas guardadas vamos a generar esta misma vista con la que renderizamos. Entonces solamente es guardar vista y el nombre que tú quieras y le das cerrar. Cuando ya la movamos vamos a ver que
Cuando queramos volver a la vista que guardamos, solamente darle clic derecho a las vistas y ahí abajo te va a aparecer las vistas que ya has tenido. Aquí puede solucionarse con los mismos recuadros que abarcan las vistas, que front, back o de lado o derecha, izquierda y demás. Aquí vemos que se pueden volver a acomodar como quieran. Ese es el manejo normal de las vistas y cuando ya se tienen guardadas. Esto funciona mucho porque muchas veces los muebles cambian de color, entonces sí necesitan tener la misma perspectiva y así podemos generar nuevos renders. Este fue otro video tutorial de RTA para aprender a manejar Rhino con el plus de V-Ray. Muchas gracias.